Lo dijimos, lo prometimos y acá estamos. La licenciada Laura Dávila ya está preparada con su casco de sparring y sus guantes del otro lado para ver si soporta un round más de nuestro habitual espacio de psicología de los viernes. Buenas tardes, Laura, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Preparado? Qué seria que te escucho. ¿Eh? ¿Qué cosa? Qué seria que te escucho. Es que es un tema, es que estamos serios, estamos serios. Me parece que hoy te gano, pero por Pero triple no, no. hoy no es una pelea. Hoy vamos a pensar Ya, juntos. ya estás arrugando, ya estás arrugando. No. Escúchame. Bueno, Tendríamos que ver cómo vamos, sí, cómo va el para que veas tablero. que no somos, para que veas que no somos tan malos, nos pediste una canción, ¿sí? Sí, Bueno, ¿la escuchamos? la escuchamos. Trata de una versión muy especial de la canción Blackbird que interpreta Paul McCartney, en este caso en vivo, unplugged, en los estudios Abbey Road, que son como la casa de Paul McCartney. Like the singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. Hermosa versión de el tema de Paul McCartney interpretado en vivo en los estudios Abbey Road, allí en el Reino Unido. Fecha difícil para hablar del Reino Unido, pero bueno, la música no tiene identidad de ninguna nación en especial. Así que, bueno, así te recibimos, Laura. Buenísimo. No, ayer la descubrí la canción. Sí. Gracias a Chano. Que mi hijo estaba fanatizado y nombraba a esta canción y la escuché y dije, mira qué lindo, mira qué bueno para pensar la Bien, educación, la juventud. Sí. el título que nos mandaste dice entre saber y hacer. Ujú. Saber no implica entender y ese entender no alcanza para que se transforme en una acción que produzca un cambio. Exactamente. Ese es el tema de hoy, pero también hoy a la mañana me viniste con algo que me parece que también está bueno que vamos a desandar hoy, un ratito, Sí, sin complejamente. tocarlo, sin tocarlo puntualmente No, porque no. no mm, queremos entrar, ¿viste? Pero bueno, la gente se va a dar cuenta de que hablamos, obviamente. No, bueno, no sé, sí, ahora vamos y vamos a tratar de ser lo más cuidadosos que se pueda, que es la idea, sí. ¿Puedo leer un poquito? Perdón, no se entendió. No, eso, que vamos a trabajar lo más cuidadoso que podamos, Mm, em, porque bueno, también por ahí era también nuestro deseo, porque para qué tenemos un psicólogo a la derecha y a la izquierda, si, si tal no, cual. Eh, si no lo vamos a usar. ¿cómo, Em, cómo leo el apellido del autor del libro que citas? ¿Morin o Morín? Morín, Morín. te lo daban Bien. en el CBC de la Facu y está como Armand, es como uno de los primeros que habló sobre pensamiento complejo. Ajá. Entonces, bueno, hoy quería traer a Morín, no para hacer un comentario de autor ni para repasar al libro, nada más lejos que yo, de mí eso. Me interesa más usarlo como puente, para pensar una pregunta que es bastante urgente, ¿sí? ¿Qué Sí, significa educar hoy? Porque, bueno, porque durante hoy y con toda la complejidad del hoy, ¿no? Porque durante sí. mucho tiempo asociamos educación con transmisión, con contenidos, con acumulación de información, pero estamos en una época en que la información está por todos lados, ¿sí? Y que no necesariamente produce más comprensión y más lucidez. Viste que antes estábamos con el eslogan, la información es poder, ¿sí? Y ahora Sí, la información, lamentablemente hay tanta información claro, y tanta distorsión sobre un mismo tema total. que se pierde el hilo conductor de la realidad a veces, ¿no es cierto? Absolutamente, por eso me parecía que es un tema para hoy, quizás para otros programas también, porque sabemos mucho, pero entendemos poco, como decías recién. Opinamos Sí. rápido,
También porque producto también de nuestra propia educación, opinar rápido, pero Rápido y fácil. y fácil, es como un ping-pong. Viste que, Claro, señorita, señorita, yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. No, sí, claro. pero nos cuesta leer la trama. Y ahí donde aparece nuestro amigo, nuestro nuevo amigo Edgar Morin, que no se queda solo en que hay que enseñar, viste que cómo conjugar el verbo enseñar y aprender, Sí. sino una pregunta que es más incómoda: ¿cómo conocemos? ¿Cómo nos confundimos? ¿Cómo simplificamos? ¿Y cómo perdemos el contexto? Sí, Pero, Laura, vos, sí, el planteo que haces desde lo psicológico es maravilloso, pero cuando hablamos de educar, cuando hablamos de entender, me parece, mm, todavía no empecé a contradecirte, pero me parece que va mucho más allá de la psicología, porque la absolutamente, sí, que educación... yo no, justamente, si hay algo que está lejos de mí es erigirme del lado de la psicología. Sí, me parece que enseñar, aprender no tiene nada y y tiene cosas, porque justamente en la complejidad no es nada más que enseñar a aprender desde una posición. Es mi mirada, y es mi mirada que intento que sea compleja. Claro, Bueno, porque en el derrotero este que vamos a ir armando, en la complejidad hay, me sale infinidad de factores intervinientes. ¿Sí? sí. No hay una sola variable. Sí, Anoche me puse a borrar cosas viejas del teléfono y demás, y entre muchas cosas que borré, guardé una, sin saber que íbamos a hablar de este tema, que decía cuál es la mejor forma de educar a un niño, y el sabio responde, 20 años antes que nazca, educando a sus padres. sí, es uno, pero los padres no están solos en el planeta. Claro, Sí, entonces es educando a esos padres, pero también educando una sociedad, educando una cultura, transformando ciertas cuestiones como que están demasiado rígidas. Sí. Nosotros, por lo menos nuestra generación, fue criada en algo del repetir, ¿sí? totalmente. Del repetir y del no soplar. Claro, Em, entonces, somos de esa generación ves que tiene que escribir 100 veces, sí, no no debo. debo la cosa. Sí, sí, tal cual. Entonces, em, esos padres están educados a 20 años antes, como dice el sabio, pero también esa educación también habría que por lo menos problematizarla o ver cómo fue hilando y deshilando esa trama. Sí. A Por, ver, desatemos el nudo a partir de ahí. dale. Bueno, yo había preparado eso, educación, complejidad y sobre la diferencia entre saber, entender y poder hacer algo con eso, que no tiene que ver con la psicología, sino tiene que ver con la vida misma. Sí, Y la verdad que lo que pasó esta semana es una pregunta, me parece todavía más urgente. totalmente. Y me parece que para hablar de algo de esto, tenemos que tener un mínimo de seriedad, o sea, para hablar de esto, un mínimo de seriedad, sí. Y lo, Pero absolutamente, Laura. y lo primero que me sale a la cabeza es resistirse a la explicación rápida, que es lo que los dos sabemos que siempre le escapamos a eso. En eso no hay riña, hay consenso entre los dos. Sí, Porque, bueno, no alcanza a decir bullying, no alcanza a decir salud mental, no alcanza a decir redes, no alcanza a decir familia, no alcanza a decir escuela. sí, Eh, Todo eso puede intervenir, pero cuando agarramos una sola variable y la convertimos en una explicación total, ¿sí? Lo que hacemos es simplificar algo que ya llegó a nosotros en forma de tragedia. Y en eso también coincidimos. exactamente. Y simplificar una tragedia no ayuda a comprenderla ni a prevenirla, ¿sí? Sí, vos decís que ese formato lleva a acciones o actitudes que después queremos explicar fácilmente y rápidamente. Y sí, es que me parece que eso nos pesa tanto que
tratamos de buscar explicación Ajá, rápida, unifactorial, no multifactorial, ¿sí? Em, y porque la explicación nos tranquiliza como concepto en general y estaría bueno que poder problematizar, ¿sí? ¿Por qué necesitamos que nos tranquilizarnos tan rápido? exacto. Porque si cuanto más rápido te tranquilizas, el problema deja de ser un problema y siempre está en otro lado o está o te explota en la cara, pero sí, y perdés la posibilidad realmente de cambiar. Hoy, justamente cuando vos hablamos esta mañana un cachito, me puse a hablar con mamá porque mamá estaba mucho más informada que yo. Y volvemos a hablar sobre lo mismo, que después en algún punto nos genera situaciones muy defensivas, ¿sí? Exacto. El malestar en la cultura, el ser humano es una porquería y cada vez nos vamos encerrando más. Y para pensarlo, Sí, no no alcanzan todas las alcanza, posibilidades que podamos decir. exacto, no alcanza. Y también pensar eso, que no alcanza, pero que sea un imposible, no significa que uno Sí, no intente, ¿entendés? sí, 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 totalmente. Bueno, Sin ser, sí, te decime. escucho, No, sin ser eso. muy puntuales, sin desarrollar el tema, ¿vos creés que es una respuesta simplista? Lo primero que apareció después del hecho en la escuela de Santa Fe, decir de que el chico sufría de bullying. Y sí, me parece que es mucho más complejo que eso. Sí, porque me parece que rápidamente, sí, seguramente. Pero también no todo sujeto que sufre bullying eh, explota por ahí. Exacto, exacto. ¿Qué sé yo? Sí. Hoy en la mañana estábamos hablando con mamá justamente que en esto de todo, viste que todo, ay, estas cosas antes no pasaban. Y Ah, es mentira, y es verdad y es mentira a la vez. ¿Vos viste Carrie? no, La peli, bueno, es una película de terror, qué bueno. Pero básicamente de los años, no sé, 60. ah, em, que bueno, el bullying nos atraviesa, ¿sí? Pero no es solo bullying, es la explicación más rápida y es la palabra más rápida que tenemos a mano. Y sí, sí, es bullying, pero también sí, sí, pero también, sí, lo que enumeramos recién. claro. Sí, la violencia juvenil, de hecho, insiste en que no tiene una causa única, sino combinaciones, como hablamos recién, individuales, vinculares, comunitarias y sociales. Sí. Es un Tal vez, individuo, pero es un individuo en un entramado. claro, tal vez ese individuo, eh, pueden haber ocurrido tres alternativas, me imagino en mi cabeza, ¿no? Sí, Pueden haber ocurrido tres alternativas. Llegar a casa y contarle a mamá y a papá que sufre de bullying. Llegar a casa y contarlo de forma limitada y llegar a casa o no contar nada. pero después, igualmente, ¿cuántas veces, a mí me ha pasado, cuántas veces viene tu hijo igual y te cuenta que sufrió de bullying? Y es Sí, complejísimo qué hacer con eso. Es una trama, más allá de que es caso por caso, de desmantelar y de desarmar. sí. No sé, me acuerdo. No quiero, sí, pero una vez me había pasado con mi hija, sí, y hablé con el director y todo el mundo dijo, ay, sí, 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 vamos a portarnos bien. Y después le hicieron 3 veces más la vida imposible. Claro. Bueno, yo recuerdo un caso en la escuela donde también iba tu hija, en el Instituto de Cerámica, allí Sí, sí, bueno, este no era ahí, pero sí. bueno, un caso en el curso de los chicos, Mm, donde había una madre planteaba situaciones parecidas con respecto a su hija y otros padres defendían individualmente a sus hijos y había allí profesores y directivos y psicopedagogas y mm, psicólogos, bueno, había una tropa mm, de gente, sí. además de los padres que estábamos allí. Y yo tímidamente levanté la mano desde el fondo y dije, ¿por qué no nos preguntamos
por qué los chicos tienen esa actitud corporativa Mm, ante un caso determinado. Y sí. cuando terminó la reunión, la madre de la nena se me acercó y me dijo, señor, le agradezco mucho, porque mi Mm, hija siempre cuenta esas cosas. mm, Entonces la madre estaba planteando ahí algo que la hija fue y le expuso de su caso, mm, ¿sí? sí. Entonces tal vez eso puede haber servido para mejorar, para cambiar. En este caso, ¿cómo sabemos No, si no se sa- generó o no se Ujú. generó? Sí, como también en los casos de violencia. Sí. Sí, exacto. En los casos de violencia también. O sea, por ahí la escuela y después es complejo, es tan complejo, tan, pero tan complejo, Sí. que reducirlo lo, matás, matás la cuestión para problematizar. Y no es, y vas, tenés que pensarlo y volver a pensarlo y volver a hacer algo con eso, porque no es nada más que pensar. Sí, Entonces, entiendo perfectamente. Entiendo. Entiendo y calculo que la audiencia también. Acá con hacer bueno, el bullying, referencia, esto es violencia también, pero es te tremendo. referís a violencia física en este caso. ¿Perdón? Digo que en este caso te referiste a violencia física. Sí, violencia física, qué sé yo, vivir en sociedad es violento también, si nos vamos a poner grandilocuentes. Sí. Sí, Ya Freud hablaba del malestar en la cultura. totalmente. Y por otro lado, también es interesante, por ahí también lo que nos complica pensar es la prematuración de algo de este tipo de manifestaciones. Con pibes tan chicos, sí. Pero ¿cómo hacemos para descomprimir esa situación de gravedad y poder eh, hablar del tema buscando solución? Porque una cosa es hablar y exponer y Total. disertar y otra cosa es decir, no. Bueno, por ejemplo, esto que hablabas recién, que te encontraste en eso que no borraste. Sí, Viste, la pregunta que aparece de nuevo es educar, porque educar no es solo transmitir contenidos, ¿sí? Porque es lo que el viejo sabio que hablabas recién, no transmite, sí, viste que el sabio no te transmite contenidos, ¿sí? sí, También yo, es construir, como hablabas recién, condiciones para que haya palabra, ¿sí? Pero no solo para que haya palabra, sino lectura. Tiene que haber mm, palabra y tiene que haber alguien que pueda leer lo que le está pasando, ¿sí? Tiene que haber exactamente. presencia adulta y adultos que tengan una cabeza, que no estén sobrepasados por la vida misma también. Que entiendan lo que está pasando. Y que entiendan lo que está pasando y que quieran entender y hacer algo con eso. Y que no estén saturados porque, qué sé yo, llegan a la casa y lo primero que queremos hacer o que quieren hacer es o mirás el celular o mirás esto o te entretenés. ¿Cuánto tiempo tenés y por ahí el pibe, el adolescente ni pelota te da? Si cómo volvés a reenlazar, ¿sí? Lazos de confianza, ¿sí? Duran lugares donde algo pueda ser dicho antes que te estalle en la cara. Alguien puede ser dicho, pensado, hecho, ¿sí? No es solamente pensar, porque si no estamos pensar, no. Esas, viste en el afiche, la bajada de hoy es hacer, ¿sí? Claro. Que a Me veces viene a la mente, sí. me viene a la mente algo, retrotrayendo un poco el comentario, Mm, vos dijiste, somos de una generación donde nos educaron de determinada mm, manera, en mis épocas, en nuestras épocas de escuela secundaria, o tal vez de escuela primaria también, no se llamaba bullying, en aquel momento era la gastada, la mm. cargada, pero para el caso es exactamente lo mismo, Sí, absolutamente. violencia psicológica y demás. Si tenías un poco de carácter, la primera vez te la aguantabas, la segunda vez mirabas torcido, la tercera vez decías, loco, cortala, Mm, parala, y la cuarta, en algunos casos, le metías un gnocchi y se claro, terminaba la cosa. sí, Y se terminaba la cosa. Hoy, cualquiera de las reacciones sería tener doble problema. El problema del sí, bullying y el sí. problema de la reacción. Pero que hoy, y antes también era el problema, incluso a veces los padres decían, ay, sí, defendete.
Pero Sí. ¿por qué? Acá viene la contradicción. Vos Sí. llegabas a casa con un ojo negro y tu mamá te preguntaba, ¿qué te pasó? ¿Con quién te peleaste? Y si vos decías la verdad, no, lo que pasa es que estuve jodiendo tanto y gastando tanto y cargando tanto a determinada compañero que me metió una trompada. Ujú. Entonces tu vieja te decía, jodete, no tenés que hacer eso. Sí. ¿Entendés? Sí. No surgía un problema psicológico ante la reacción, sino que tus padres te ponían a vos en el lugar que te correspondía. Sí, pero ¿qué No tiene estoy que ver lo diciendo psicológico ahí? no estoy diciendo que esté bien, Laura, estoy diciendo cómo No, era. no, no te estoy diciendo que está mal. Te estoy diciendo que sí, sí, no, nada, no, no, eh, Te compliqué. no, no me complicaste. Me gusta también problematizar eso, sí. Bien, UNICEF dice que recomienda justamente que cuando hay chicos involucrados en hechos de violencia, el tratamiento Mm, público no los exponga ni ujú. banalice el daño. Y yo recuerdo los titulares y los copetes y las bajadas de Mm. línea en los titulares de los periódicos y en los canales de televisión sobre el hecho, y no quisiera haber estado en la piel ni en la cabeza de ese chico. Ni de ese chico, ni de uno, ni de otro, ni de la complejidad que eso tiene. Pero Yo, justamente, de pronto, en vez de buscar en esto de la denuncia y de los copetes y de la información, lo único que queda es un espectáculo para ver, y me parece un horror que sea un espectáculo para ver, ¿sí? Que claro, un hecho de semejante, que te frena en seco, te hace una advertencia en el mundo, ¿sí? sí. Te regodeas, me parece que es tan, siniestro y tan obsceno, el tratamiento que se le da a las cosas, que no te va a desplegar un pensamiento, como vos recién dijiste, que posibilite, trascenderlo, ¿sí? Que posibilite que estemos mejor en vez de peor, Sí, sí. ¿sí? Bien, como decís, bien, no son cuestiones lineales. ¿Qué hace la escuela frente a algo así? No, me quedo pensando más que hace es la escuela, me parece que es un lugar más que hace la escuela, me parece que es un lindo lugar, sí. Y que la escuela no te explica todo, pero tampoco es un escenario neutro, y me parece que como no es un escenario neutro, y es un lugar de pasaje entre la casa y el afuera, me parece que puede ser un lugar privilegiado. Pero también, tenés todo un aparato que también está súper desgastado, Sí, ¿sí? Pero puede ser un lugar para prevenir, para alojar, para advertir, para articular cuidados, ¿sí? Porque es un entre. son todas acciones que derivan de un mismo término que es educar. Sí, educar, enseñar, pero educar viste que Sí, sí, la sí. educación, que hoy veníamos a hablar justamente de la educación, yo quería poner esto, nos educaron para repetir, para opinar rápido o para entender. Entonces, por ahí saber mucho no es sinónimo de no equivocarse. Tal cual, tal cual. Uy, nos tocó la hora. No importa, tenemos un par de Un minutitos cachito todavía para más. preguntar. Nada, abrir, ¿sí? Sí, que haya que nos animemos a armar esa pregunta incómoda, ¿sí? ¿Qué nos está pasando como trama de cuidado? Para que haya cosas que solo se vuelven visibles cuando ya es tardísimo, ¿sí? Claro, claro. Tardísimo. Eh, Eso me quedo quedan, pensando. Sí, quedan decime. dando vueltas un montón de preguntas en el aire, Mm. que van más allá de lo psicológico, mejor dicho, que van más allá de todo lo que produce la Sí, acción psicológica. tal cual. ¿Está? Cómo el chico tuvo acceso a esa cuestión, cómo caminó, cómo salió de la casa con eso en la mochila, y cómo llegó a la escuela y así entró, y cómo, y cómo, y ¿Y cómo, y cómo, y cómo, y cómo, y cómo. cómo? Sí, pero en ¿Entendés? el y cómo buscamos un porqué. Y hay algo también que justamente, como hablábamos recién, las causas no son lineales, ¿sí? Exactamente. Y volvemos a lo Bien. mismo y parezco un cosito, un disquito rayado, ¿sí? Tal cual, tal cual. Hay que Y, buscar y condiciones que aparte, ayuden a comprender de una manera distinta, ¿sí? pero además, hay que mirar desde otro lugar, que yo conozco
no puedo decir perfectamente porque no soy perfecto, pero conozco bastante bien y estoy segura que vos también conocés bastante bien. Y voy a decir lo siguiente. Si los medios de comunicación, cuales sean, redes sociales, diarios, revistas, canales, diarios, publican de esa forma, es porque hay público que lo consume. Sí, pero Entonces, también, pero genera un morbo, tanto el secretario de redacción del medio de comunicación, que es quien aprueba lo que va a salir en el medio, como la persona que lo consume. sí. Igualmente yo disiento en eso. Me parece que, viste que si comamos mierda porque las moscas no se equivocan. Mentira. Me parece que se puede hacer de otra manera y hay que querer hacerlo de otra manera. Y me parece que puede ser igualmente gustosamente visible. Por ejemplo, hoy estaba hablando con mamá que yo no la terminé de ver porque no me la banqué, la serie Adolescencia, Ajá. que seguramente en toda esta semana estuvo muy de boga. Complejiza el tema, no te deja tranquilo, Sí, es cierto. no te deja tranquilo. Y me parece que así es, que sea un tábano, ¿viste que hablábamos del tábano? Bueno, esto es un tábano, ¿sí? Tal cual, Y- tal cual. Con en- respecto a series, la cuarentena nos dio a todos la posibilidad de profundizar y de buscar alternativas, y yo soy muy amante de la pantalla, encontré en la serie Merlí sí, eh, respuestas a montones de cosas, y totalmente. aparte de conocía porque había leído mucha filosofía por gusto personal. Sí, Es harto recomendable mirar ese tipo de series, porque exactamente. te ayudan a pensar. Y te gustan igual, y es más, te dejan un gustito en el alma hermoso. Entonces, no nos vengan con que solamente nos gusta el morbo. Sí. Exactamente, exactamente. Bueno, te doy Bueno, 20 segundos para redondear, Laura, dale. te lo redondeo, el final, ¿sí? No compás. No se trata de justificar nada. No se trata de mentir simplificando, y mentir simplificando, ¿sí? Que es lo que hablamos recién. Porque Sí, cuando simplificamos demasiado rápido, no entendemos mejor. Solo nos tranquilizamos antes. Y eso es peligrosísimo. muy peligroso. Bueno, ahí quedamos. Muy bien, Laura, ha Bueno, sido realmente, hoy cuando nos fuimos metiendo en el tema y desarrollando y desgranando, comprendí de que no era un tema para poner alguna chanza o algo por el estilo, no, porque definitivamente es no, para nada. demasiado serio. Así que, por lo tanto, salimos empatados en esta. Te espero en la próxima. La Dale. próxima ya La te próxima anticipo. trataremos, voy a poner un poco de cal y arena. Vamos a tratar La de... próxima La próxima nos reímos prometo todos en la media hora. Dale, tratar de noquearse en el primer comentario. dale, por favor. Laura, que Dale. tengas un excelente fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta Gracias por luego. tu tiempo, gracias por tu profesionalismo y gracias por estas charlas de cada viernes. ¿Sí? Buenísimo. Chau, chau. Nos vemos. La Gracias. doctora Laura Dávila, en nuestro habitual espacio de psicología de los días viernes.